La fiebre. ¿Quién no la ha sentido? Es esa señal de alarma que todas las personas conocemos, el calor interno, los escalofríos. Pero, ¿y si les dijera que la fiebre no es realmente el enemigo? Que de hecho es una de las estrategias más sofisticadas de nuestro cuerpo. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar el código detrás de nuestro termostato interno, para entender qué es lo que pasa en realidad cuando la temperatura se dispara. A ver, empecemos por lo primero. Si les pregunto cuál es la temperatura normal del cuerpo, seguro que a todo el mundo se le viene un número a la mente, ¿verdad? Es casi un dato universal. Bueno, pues resulta que esa cifra que aprendimos de memoria en realidad es más un mito que otra cosa. La verdad es bastante más interesante y dinámica. ¡Sorpresa! El promedio real es de 36.6 grados Celsius, no los 37 que siempre nos dijeron. Pero lo más importante aquí es esto. Normal es un rango, no es un número fijo. La temperatura puede ser más baja en la mañana y subir un poco por la tarde. Por eso, médicamente hablando, la verdadera alarma de fiebre no se enciende hasta que el termómetro pasa los 37.7 grados. Ok, entonces, si la fiebre no es un simple sobrecalentamiento, ¿qué es exactamente? Bueno, la respuesta está en el centro de comando de nuestro cuerpo, el cerebro. Pensemos en una parte de él, el hipotálamo, como si fuera un termostato súper inteligente. Y aquí viene la idea clave que lo cambia todo. La fiebre no es que el sistema esté fallando. Para nada. Es una táctica de defensa totalmente deliberada. El hipotálamo, nuestro termostato, decide subir la temperatura a propósito. El objetivo, hacerle la vida imposible a los virus y bacterias que nos invaden. O sea, no es un caos, es una respuesta controlada y estratégica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se da esa orden? ¿Cómo le dice el cerebro al resto del cuerpo, suban la temperatura? Pues es una cadena de mando biológica fascinante. Todo arranca con una alarma, una infección o una inflamación. En respuesta, nuestro sistema inmune despliega a sus mensajeros químicos, unas moléculas llamadas citoquinas. Estas viajan por la sangre directo al cerebro, y ahí es donde se produce la molécula crucial, la prostaglandina E2. Y esta es la instrucción final, el mensaje directo al termostato que dice, hay que subir la temperatura, ¡ahora! Y todo este proceso interno es exactamente lo que sentimos en carne propia. Esos escalofríos que nos dan no son un efecto secundario, son el motor del cuerpo, son los músculos trabajando a toda máquina para generar el calor necesario y alcanzar esa nueva temperatura que el cerebro ordenó. Por eso sentimos frío, aunque por dentro estemos ardiendo. Y cuando empezamos a sudar, esa es la señal de la victoria. La amenaza pasó y el termostato vuelve a bajar a su nivel normal. Y aquí llegamos a una distinción que es crítica de verdad y que puede salvar vidas, porque no toda subida de temperatura es fiebre. Hay algo más llamado hipertermia, y es fundamental entender la diferencia. La diferencia es fundamental. En la fiebre, el cerebro ordena al cuerpo que se caliente. En la hipertermia, como en un golpe de calor, el cuerpo se sobrecalienta en contra de las órdenes del cerebro. El termostato sigue normal, pero el sistema de enfriamiento está colapsado. Y esto explica por qué los medicamentos para la fiebre son inútiles en la hipertermia. No hay ninguna orden de subir temperatura que puedan bloquear. El problema es otro. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo mundo se ha hecho alguna vez. Si la fiebre es una defensa natural, ¿deberíamos intentar bajarla? La respuesta, como casi siempre en medicina, no es un simple sí o no. El enfoque sobre esto ha cambiado mucho con el tiempo. Hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, bajar la fiebre claro que alivia el malestar, los dolores y, muy importante, reduce la carga sobre el cuerpo. Esto es vital para personas con condiciones cardíacas o pulmonares previas. Sin embargo, no tratarla puede ser una herramienta de diagnóstico. El patrón de la fiebre, si sube y baja de cierta manera, les da a los médicos pistas valiosísimas sobre la infección y si los antibióticos, por ejemplo, están funcionando. Al final, todo se resume en esto. La fiebre no es la enfermedad, es la alarma que nos avisa de ella. El objetivo no debería ser silenciar la alarma a toda costa, sino asegurarse de que la persona esté lo más cómoda posible mientras el cuerpo hace su trabajo y combate la verdadera causa. Así que, la próxima vez, en lugar de obsesionarse con el número en el termómetro, la pregunta más importante es, ¿cómo se encuentra la persona?